en este vídeo vamos a ver ya pues cómo hacer una programación didáctica. Lo primero que tenemos que hacer para crear la programación didáctica es tener todo lo demás ya preparado, ¿no? Que es lo que hemos ido haciendo en los vídeos anteriores. Es decir, tenemos una plantilla de ciclo, que en esa plantilla tenemos todos los elementos comunes a cualquier programación de cualquier módulo de ese ciclo. Luego la plantilla de módulo, que es donde tenemos definidos todo lo que tiene que tener en común cualquier programación didáctica de ese módulo en concreto, porque aunque nosotros hagamos 8 programaciones didácticas diferentes, si quisiéramos, ¿no? Siempre la legislación va a ser la misma, por tanto, la plantilla de módulo puede ser igual para todas ellas, ¿no? Que recordemos que es donde están definidos sobre todo los RAs y los contenidos, los resultados de aprendizaje, quiero decir, ¿no? Y los contenidos. Finalmente, para hacer una programación didáctica necesitamos dos cosas más, que son un calendario, porque necesitamos acotarlo en el tiempo, y un horario, porque necesitamos pues, saber qué días a la semana, ¿no? Pues tenemos clase de cara a poder calendarizar las actividades, que es esencialmente de lo que trata una programación. Bien, sin más preámbulo, ¿no? Pues le tendríamos que dar aquí al botón este de hacer la programación, de crear la programación. Ahora bien, antes de eso, hay que asegurarse de que tenemos seleccionados aquí tanto la plantilla adecuada como la plantilla de ciclo adecuada, como la plantilla de módulo adecuada, como el calendario, como el horario, porque yo cuando le dé al más, la programación de módulo va a quedar vinculada a esos elementos, ¿vale? De hecho, bueno, si le doy, en realidad solo a 3, ¿no? Porque lo que vamos a tener vinculado es ya un horario, que era el que teníamos seleccionado, un calendario, que es el que teníamos seleccionado, y una plantilla de módulo, que es la que tenemos seleccionada. ¿Qué pasa? Que la plantilla de módulo, a su vez, ya va vinculada a la plantilla de ciclo, ¿no? Porque lo hemos hecho antes. Nuevamente, nosotros aquí podríamos cambiar, una vez tenemos hecha la programación, podríamos cambiar la plantilla de módulo, pero yo no lo recomiendo porque se pueden romper enlaces que tuviésemos con elementos de la plantilla de módulo, y también porque, bueno, desde el punto de vista de la estabilidad del programa, pues quizás es como pedirle mucho, ¿no? Aunque en principio está testeado y se puede hacer. El calendario y el horario sí que en cambio es bastante flexible el programa, es decir, si tú en cualquier momento cambias de calendario o cambias de horario, pues simplemente recalculará todas las fechas de las actividades que hayamos definido en la programación para que cuadren con el nuevo horario o el nuevo calendario. Bueno, pues tenemos ya la programación aquí, la ventana de la programación. ¿Por dónde empezamos? Bueno, lo primero sería, antes de empezar a hacer las actividades, tenemos que definir algunos elementos que serán comunes en digamos que las actividades tendrán que referenciar. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, tenemos metodologías, ¿no? Que son las metodologías docentes que nosotros vayamos a utilizar, y luego los recursos didácticos, que serían los espacios. Espacios en este sentido significa pues un aula, un laboratorio, un sitio en el que vayamos a desarrollar una actividad, y los materiales, ¿no? Que es todo aquello que vayamos a necesitar para hacer una actividad, pues desde bolígrafo y papel, ¿no? Hasta pues a lo mejor un ordenador o algún otro tipo de material. Luego ya, una vez tengamos estas dos cosas, sí que podremos ir ya a definir bloques y actividades, ¿vale? Miento, y otra más, y los instrumentos de evaluación, que serían pues cómo nosotros vamos a evaluar las actividades. Una vez tengamos esos 3 elementos definidos, ya sí que podremos empezar con los bloques y actividades. Entonces, bueno, vamos a empezar por decir algo, por las metodologías, ¿no? Entonces, las metodologías simplemente pues tienen un título y una descripción. Entonces yo, para que esto sea un poquito más breve, ya me las he preparado aquí, ¿no? Entonces yo tengo aquí mis metodologías ya preparadas y bueno, estas son unas que utilizo yo, que serían la clase magistral participativa, ¿vale? Que básicamente es una clase magistral, pero que los alumnos, pues dejas claro que los alumnos van a poder intervenir, digamos, como parte de la clase magistral. ¿Qué más? Actividad de seguimiento. Yo esto le llamo a una actividad que tú haces en clase, que tú haces como una demostración de algo y los alumnos te van copiando, ¿no? Por decirlo así, y también van interviniendo, pues si tienen dudas, si tienen sugerencias, si a lo mejor pues ellos creen que se podría hacer de otra forma y tú también les puedes hacer caso y digamos que es siempre una interactividad en cualquiera de estas metodologías, ¿no? Nos venimos aquí, luego ya otra más que es trabajo individual supervisado, que esto es básicamente que los alumnos trabajan una actividad y tú, pues bueno, estás ahí pues para ayudarlos o para apoyarlos o para lo que necesiten. Pongo aquí también para controlar un poquito pues que el trabajo lo hagan ellos, cómo trabaja cada uno, etc. Vale, trabajo individual supervisado es otra metodología.
Y luego, una que he puesto también es prueba evaluativa teórico-práctica. Esto básicamente quiere decir un examen que tiene una parte que sería un test y otra parte que sería como una práctica, ¿no? Como una cosa más de hacer algo. Lo de prueba evaluativa, pues bueno, es que los exámenes es una palabra que empieza a asustar, entonces hay que utilizar un poco así eufemismos y prueba evaluativa sería el eufemismo en este caso. Vale, tenemos aquí, vale, pues ya tenemos nuestras metodologías. Recursos didácticos, pues vamos a por ellos, ¿no? Los tenemos por aquí. Recordemos que son de dos tipos, los espacios. Entonces, en mi caso, como es una clase de informática muy pura, pues el único espacio que hay es un aula informática. Todas las actividades se harán en un aula informática. ¿Y qué es un aula informática? Pues bueno, un aula donde cada alumno tiene un PC, básicamente, ¿no? Que es como se suele trabajar bastante en este ciclo. Y en cuanto a materiales, pues básicamente son los programas que van a utilizar. Sí que es verdad que aquí podríamos poner ordenador, podríamos poner más cosas, pero bueno, esperemos que se sobreentienda, ¿vale? Si algún día viene una inspección y mira esto, pues bueno, si estoy diciendo que necesitan un programa, se entiende que el programa se tiene que ejecutar en un ordenador. Entonces ponemos aquí por Visual Studio, que sería el entorno que utilizamos, una base de datos relacional, ¿vale? Que, bueno, para quien no esté muy familiarizado, pues simplemente es un programa, digamos, que ellos tienen que tener en el ordenador, y una base de datos documental, que es otro tipo de base de datos, pues con otras características y que también van a utilizar en algunas actividades. Lo vengo aquí. Vale, la cuestión es que aquí pongamos, ¿no? Pues todos los recursos que necesitamos. A todo esto, pues el Capybara te va guiando también, y ahora de lo que se está quejando es precisamente de que faltan instrumentos de evaluación. También he intentado que el Capybara se vaya quejando como un poco en orden, ¿no? O sea, que nunca se queje de una cosa que tú cronológicamente lo lógico sea que la hagas, digamos, después, ¿vale? Sino que más o menos te va guiando siempre a cuál debería ser tu siguiente objetivo. Instrumentos de evaluación, pues lo dicho, ¿no? Los tengo por aquí arriba, que son dos. En mi caso, una entrega a través de Campus. Eso quiere decir básicamente que los alumnos entreguen un testimonio de que han seguido la clase, ¿no? Básicamente, pues si a lo mejor es una clase de... Pues bueno, que a lo mejor has explicado algo, pues a lo mejor les pido los apuntes, ¿no? Simplemente para que haya un testimonio de que han estado atendiendo en esa clase. Esto es bastante común entre los profes. Y luego otro instrumento de evaluación, pues es la rúbrica, ¿vale? Que básicamente es, yo te digo unos porcentajes, yo te digo los porcentajes que va a... O sea, que va a sumar cada ítem que yo te vaya a corregir, ¿no? Pues presentación, 20%. No sé, has conseguido el ejercicio 1 o 30%. Un poco este tipo de instrumento, que es bastante recomendable, ¿vale? Porque, digamos, racionaliza mucho la corrección y evita también, pues luego, hace muy fácil luego solventar quejas de alumnos, etc. Vale, una vez tenemos estas tres cosas, instrumentos de evaluación, metodologías y recursos didácticos, ya podemos pasar a lo que sería hacer los bloques y actividades, ¿no? Pero antes sí que es verdad que a lo mejor pues podemos hacer una cosa y es poner unas referencias bibliográficas. Nos vamos a la pestaña esta y entonces me las he preparado también. Tengo aquí unas cuantas referencias que son las que utilizo en este módulo. Y básicamente son enlaces a los manuales en formato APA7. A los manuales quiero decir de las diferentes herramientas que utilizamos, ¿no? De los diferentes programas y lenguajes de programación. Entonces, bueno, son estas cuatro, las voy añadiendo. Realmente esto lo podríamos hacer en cualquier momento porque las referencias bibliográficas luego no se vinculan a ninguna actividad ni nada, con lo cual las puedes hacer antes o después. Vale, ya las tenemos. Y ahora sí, ya podríamos empezar a poner los bloques y actividades.